digamos que se llama, o este evento se denomina Death Under Fire, pero el título real de esto nació desde An Unprecedented Event Requires an Unprecedented Conversation, cómo los activos y pasivos de un fideicomiso se mueven frente a una amenaza geopolítica. Y CIB, no en Commercial Investment Bank, pero sí Banco Intercambio Vector, ¿qué hacemos ahora? Y ese gran situación nos deja a todos pensando varias cosas, y es, si llego a cambiar mi fiduciaria, si llega a pasar esto, si yo como banco sí hago las cosas bien, pero no hay manera de auditar si lo hice bien o no lo hice bien, ¿qué sucede con esto? Entonces digamos que nosotros aquí hay algunos que decidieron cambiarse de fiduciarias y a eso les puede volver a suceder en 6 meses, no lo sabemos. Puede que a las fiduciarias que no tocaron aún así eso les vuelva a suceder, no sabemos realmente para dónde está este panorama. Y una de las cosas que abrió esto fue una charla social KYC, y es cómo podemos hacer el KYC trazable y que se pueda auditar entre las partes, entre los gobiernos, que pues en efecto no sea como tan dedocrático, y me tocó a mí esta vez por una guerra geopolítica, sino como que en efecto no hice las cosas bien y me merezco por ahí una sanción. Pues resulta que no existe manera de auditar esto ni a nivel, digamos, como bancos en términos de KYC, ni tampoco para sus fondos, ni tampoco especialmente los activos que se mueven en el sector financiero, que son usados para usarlos como garantías frente a deuda estructurada. Entonces, uno de los grandes, estuve hablando con todos los panelistas que van a entrar acá, y una de las grandes cosas que creo que llegamos a la conclusión es que como gremio tenemos un reto gigante, que es crear un mercado de capitales eficiente y que sea transparente, y ese es un tema, que es que las reglas a veces no son claras. Entonces, ¿cómo traemos todas estas 3 conversaciones? Es lo que vamos a repetir a través de los paneles. Y uno de los, como aquí me títulos, voy a nombrar 2 rápido, que los notarios siguen siendo como la API oficial de la confianza. Entonces, ¿qué significa esto en el sector financiero? Las fiduciarias operan bajo reglas que se pensaron para custodiar, no para innovar. Sin APIs bancarias abiertas, la data financiera se queda tapada, y el riesgo se price a punta de contratos bíblicos, PDFs y hojas de cálculo. Una de las conclusiones que llegamos con todos, y yo les hacía las preguntas, y creo que I was reading the witness many times, pero espero que no, y es que llegó un momento de hablar de la estandarización. Pudiera montarse una infraestructura donde estandarizáramos los procesos sin quitar la posibilidad de que los de riesgo sigan estructurando y los estructuradores sigan estructurando de la manera en que necesitan, pero sí que los procesos comiencen a estandarizarse y que exista, y voy a seguir repitiéndolo, trazabilidad, ya sea a nivel gobierno para matar un banco, o ya sea para matar un activo y decir, ese activo no lo decido fondear yo. Entonces es un tema de trazabilidad y cómo logramos eso. Un poco de Vasco, que algunos se conocen Vasco, otros quizás no. Somos 46 personas hoy, la mayoría de nuestro equipo es argentino, pero lo principal que quiero recalcar de esta imagen es que realmente trabajamos con 3 tipos de actores en la parte de originadores. Por un lado están los que hacen préstamos B2C, los que hacen préstamos B2B, y luego tenemos una tercera categoría que es que lo consideramos activos que no necesariamente son préstamos. Entonces, por ejemplo, pues hay una empresa que puede facturar, no sé, Netflix, ¿cierto? Netflix no necesariamente hace préstamos, pero cada uno de ustedes paga los $5 mensualmente, eso se puede convertir en un activo, prestar contra ese activo para el uso necesario que entre las partes coordinen. Panel 1. Ya ahorita sí me van a dejar de escuchar hablar tanto, ahorita sí los cracks que se vienen, porque realmente considero que son unos cracks. Existe el activo, de quién es y dónde está, la nueva fe pública. Y el segundo, vamos a pasar a lo que es del activo al flujo, cómo se mueve el activo en un sistema financiero interoperable. Entonces el primero es cómo sabemos que ese activo existe, esa va a ser nuestra gran discusión, y luego el segundo panel es qué hacemos con ese activo y cómo se mueve dentro del sistema financiero. Entonces, para introducir a mi primer panel, quiero introducir a una persona que yo siento que tiene un background que no conocía, que cuando se lo escuché dije, este man todo el mundo lo tiene que escuchar, y es Luis Felipe de Incode. Entonces, bienvenido al panel. La segunda persona que quiero invitar
Es una persona que pide favores a las 11 de la noche. Y él sabe muy bien quién es, Luis Gómez. Y el tercero es una persona que yo siento que cogió muy bien la visión de VAS y lo que queremos nosotros hacer dentro de el mundo, digamos, financiero. Y es alguien que hasta hace un par de semanas era un competidor y ahorita, hopefully, va a ser uno de nuestros grandes primeros clientes. Salva, bienvenido. Hola, mi nombre es Luis, soy un poco más, soy de carrera técnica, ingeniero de sistemas, pero desde siempre he peleado el tema normativo, ¿no? Muchos años en Suprema Corte, toda parte de la normativa, viviendo el día a día con abogados. Después, en 2017, me toca asumir lo que es la dirección del Sistema Integral de Gestión Registral, que es el título nobiliario, pero no es otra cosa que te toca llevar todos los temas relacionados con el registro público, RUCAM, PCM, todo lo que tiene que ver con la matriz o con el nacimiento de las empresas, nos tocó llevarlo a nivel sistemas, ¿no? Nos tocó regular a los PCCs como auditores, como supervisores, viendo que las mejores prácticas se pudieran ir llevando y cómo actualizamos la normativa que viene permeando de otras latitudes como la región europea principalmente. Después salimos un poquito del sector consultor, la Asociación de Almacenes Generales de Depósito, donde nos tocó mucho lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con la reforma precisamente a la ley y que detona esto que en septiembre se da el primer título de crédito 100% electrónico, ¿no? Y pues ahora Ingrid, ¿no? Llevando todo el tema de transformación digital de los activos un poco a través del PCC, a través de la identidad y a través de FIN. Entonces esto es un poquito la historia muy resumida. Y Cotivans, que es como esa empresa que puede, digamos, volver esos activos digitales y generar la trazabilidad. Ya vamos a hablar más de eso ahorita con la PCC. Y Luis tiene un background donde llega a construir esta gran parte de la historia de lo que es Spark y me encantaría que contaras un poco de cómo llegas a BBVA Spark, como por qué te trajeron y cuál es ahorita el reto más grande que tenés como estructurador. Rápido Spark es una iniciativa de BBVA que... Gracias. Es una iniciativa de BBVA para poder atender correctamente a las empresas de alto crecimiento. Normalmente son startups, 80% de los casos, último 20% bootstrap, que viene bastante bien, ¿no? Ahora, estas empresas típicamente no eran bancables por varias razones. Tienes una empresa en Caimán que baja dinero a Estados Unidos, que llega a México y que no tiene pues, muchos activos ni mucha razón de ser en esa bajada de dinero, ¿no? Entonces, alertas de PLD, se bloqueaban las cuentas, no podías ser cliente. Y luego tienes el tema de que no les podías dar deuda. O sea, es muy difícil que un banco les pueda dar deuda a una empresa que no tiene activos reales. Pero estas empresas, claramente, siendo digitales, tecnológicas y demás, no tienen por qué tener activos reales. Y con esa idea es que justo nace Spark. Llevamos ya 3 años. Esta iniciativa pues, tiene 3 verticales: atender transaccionalmente a las compañías, que básicamente es cuentas, cambios, direct debits, you name it. Todo lo que tenga el banco lo ofrece el Spark. La segunda es proveer crédito. Hemos cerrado algunos deals muy importantes en los últimos años y a eso me dedico yo. Yo me dedico justamente a tratar de encontrar el cómo sí. Y finalmente tenemos este tema muy bonito, que es por lo que estamos todos aquí, que es la conexión con el ecosistema, ¿no? Nos encanta hacer este tipo de eventos, es nuestro granito de arena para poder contribuir a que el ecosistema crezca. Cierra paréntesis. Y ahora sí. Yo trabajé en Altum muchos años, bueno, no un año, de hecho, un año y cachito. Y de ahí me buscaron justo para esta iniciativa, para poder tratar de echar a andar el tema de la deuda, y llegué, creo que fui el enviado 4 o algo por el estilo de México, uno de LATAM.
Y bueno, desde ahí hasta ahora hemos construido una cartera de $250 millones, hemos fondeado algunas de las empresas más importantes de startups que tenemos en Latinoamérica, hemos logrado fondear empresas que típicamente el banco no lo haría, y que por supuesto llegamos a los comités de riesgos tradicionales y nos dicen, esta es la peor empresa que he visto en mi vida. Pero llegamos con la siguiente y rompemos el récord, ¿no? Pero es así, esta industria es así, eso no quiere decir que no haya calidad crediticia. Desde mi punto de vista, estamos tratando de hacerlo diferente y estamos revisando los fundamentales correctos para poderlo lograr. Y Salva, me encantaría que les contaras un poco como de tu trayectoria, de cómo llegaste a Nico y cuál es ahorita, como que cuál es tu rol primordial dentro de la empresa. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Un poco, para empezar por atrás, nosotros en Gilco hoy nos dedicamos prácticamente a todos los temas de activos. O sea, tenemos una vertiente física, valuamos, monetizamos, un tema muy real, que va un poco alejado de la plática de hoy. Y al final tenemos todo un tema financiero, que va mucho más enfocado a la administración de estructuras, a hacer auditorías, y que cada vez se ve que va mucho más la tecnología moviéndose. Y un poco contándoles de mi historia, yo vengo del mundo igual consultor, yo soy un poco más de tiempo que tú, pasé como unos 8 años siendo consultor, y un poco en esa vida sobre todo me dedicaba a temas de reestructuras, temas de liquidaciones, todas esas pláticas donde pues acaban muchos de estos negocios si no están bien estructurados, y donde al final sí importa todo lo que vamos a platicar hoy, de qué garantías tienes y cómo eventualmente puedes ir, cobrarlas, recuperarlas, porque eso es lo único que suele quedar, ¿no? O sea, después de la tecnología, después de lo rápido o lento que se puedan mover las cosas, pues queda lo que está atrás en un caso de ese estilo, ¿no? Entonces, ahora en un mundo pues, mucho más saludable y buscando apoyar a que el ecosistema crezca y que siga habiendo dinero que se invierta en México. Perfecto. A mí me gustaría comenzar con algo y es un poco como dándoles la explicación, digamos, como de los 3 tipos, digamos, de base de nosotras que vemos cómo se puede crear un activo. Como que lo primero que pasamos es de un mundo físico, donde la firma va física, luego pasamos a una firma digital y luego lo último que tenemos es que el activo se delinea on-chain, que el tema de blockchain ya lo podemos tocar ahorita, pero a mí lo que me gustaría como escuchar de Salva primero es, hoy con qué tipos de activos trabajan ustedes y qué porcentaje está físico y qué porcentaje nace digital versus cuánto se logran, digamos, digitalizar y cuáles son los retos asociados, digamos, a este tipo de documentos que tienes. Sí, pues te diría que hoy nosotros, también por el ADN de la firma, prácticamente el 100% de activos que tenemos son físicos. Vienen siendo temas de real estate, temas de arrendamiento, vehículos, maquinaria, todo lo que puede estar en el mundo real. Entonces, ahí lo que vemos es que prácticamente siempre se necesita hoy, por lo menos en la estructura, algún componente real, ¿no? Se necesita un notario, se necesita una estructuración y se necesitan muchas partes que revisen, que den validez y que al final certifiquen los activos, ¿no? Creo que gran parte del trabajo que nos ha tocado ver es en situaciones donde algo sale mal, lo primero que te das cuenta es que el activo no valía lo que te dijeron, que no lo puedes recuperar, que no es tan fácil. Además, con todos los cambios que vienen, ya están aprobados, pero no han entrado en funciones, pues todos los cambios judiciales pues genera más duda en cuanto a cómo voy a poder ir por los activos, ¿no? Entonces, lo que vemos es, sí es un proceso lento y es un proceso que toma mucho más tiempo del que debería, pero al final, pues parte de un ecosistema que sigue siendo muy manual por un lado y que sigue teniendo muchos intereses por el otro lado, ¿no? Temas notariales, quién escoge a los notarios, quién los puede poner, todo este tema político, y siempre que hay intereses y hay dinero de por medio, pues es muy complicado mover, ¿no? Creo que una gran parte de la tecnología, y lo hemos visto, ya está hoy, ya está disponible, se podrían hacer mucho más cosas, ¿no? Pero por un tema de intereses que dificultan cambios de leyes, cambios de normativas, y por otro lado, al mismo tiempo, pues siempre queda la duda, y más por experiencias pasadas que han pasado en el mercado mexicano, de si algo sale mal, puedo o no entrar y puedo o no recuperar lo que había.
A mí me gustaría pasar al tema, digamos, como que lo hablé con Luis. ¿Cuáles son esas diferencias y las misconceptions que tiene la gente acerca de lo que es la firma digital, la NOM 151, lo que es la firma avanzada? O sea, contanos un poco cómo diferencias estas cosas y sobre todo para un público que quizás no puede ser tan técnico dentro de la parte, incluyendo dentro de la parte de código. No sé si lo dijiste, pero él es un ingeniero de sistemas, entonces como que cómo avanzamos, digamos, dentro del mundo real, dado estas separaciones que el gobierno nos ha dejado. Yo creo que el primer paso es entender la función de la NOM como tal y la diferencia que tiene con la firma, ¿no? Una de las principales, o uno de los principales retos que nos hemos encontrado al entrar a este mercado es el mal entendimiento que se crea de la NOM, ¿no? La NOM es un elemento que, si bien nos va a permitir probar integridad de los componentes, no solo de una firma, sino de distintos mensajes de datos en distintos conceptos, la realidad es que el mercado asocia la NOM con el consentimiento. Entonces, ahí hay un malentendimiento de fondo, donde empezamos y hemos visto procesos que llevan activos, donde el usuario ni siquiera tiene un proceso como tal de aceptación del consentimiento, de expresión del consentimiento, sino que directamente los procesos se van a la NOM. Esto deja un proceso o lagunas bastante amplias en este tipo de interacciones, porque la NOM no va a calificar el contenido del que se está expresando, simplemente va a decir no ha cambiado. Ese es el punto de valor, no poder en el tiempo verificar y poder validar que un documento, un mensaje de datos, un instrumento se mantuvo íntegro a través del tiempo. Luis, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál crees que fue como la función principal de la NOM 151 que quizás lo que las otras firmas digitales no daban y que se quería empujar? Es que ese es un punto importante. Digo, parte de eso, ¿no? Yo me iría más para atrás, Val, en el hecho de regresarnos a los conceptos firma simple, firma avanzada, cómo nos puede ayudar cada uno de estos conceptos y después sí cómo incluyo la NOM como parte de nuestros procesos, ¿no? Es muy importante cuando empezamos a diseñar flujos y de acuerdo también al apetito de riesgo que queramos tomar, especificar y seleccionar el tipo de firma que queremos, ¿no? De manera muy simple, una firma simple es cualquier acto que permita expresar el consentimiento, ¿no? Puede ser una casilla de verificación, un botón, cualquier cosa. Una firma avanzada pues viene acompañada de un certificado digital y de procesos criptográficos. Y esa está la principal diferencia. Hay una manera de vincular ciertamente los procesos entre una firma avanzada a través de la criptografía, a través del certificado digital, con el documento con el cual se está expresando cierta acción. ¿Por qué? Porque, digo, lo más común es ya fuimos al SAT, nos tomaron la biometría y de una u otra manera va asociado. Entonces hay personalidad en esa firma en cómo lo podemos involucrar. Desde la parte de la firma simple no tanto, y por eso digo que es bien importante que de acuerdo al apetito de riesgo seleccionemos el tipo de firma indicado para nuestro proceso. ¿Qué es lo que pasa comúnmente cuando firmamos una firma simple? Ya dice el trazo digital que podemos hacer. Lo que hacen las plataformas es tomar una imagen de esa firma y pegarla sobre el documento. Esto, ¿cuál es la indicación más importante que tiene? Que perdemos el control exclusivo de nuestra firma. ¿Por qué? Al generar la imagen, realmente no sabemos qué tratamiento se le está dando. Si bien por políticas, avisos de privacidad, nos van a decir por ahí cosas, la realidad es que no tenemos el contexto adecuado de cómo se está despachando o demarcando esa firma. Entonces, por eso digo, es importante. Luis, ¿puedes darnos un ejemplo? O sea, siento que desde la manera técnica entiendo lo que estás diciendo, pero pues en la vida real igual uno firma, entonces como que el polígrafo podría ser parte, dependiendo del polígrafo podría ser una metadata distinta también. Claro, porque digo, no solo va asociado al concepto de la firma, sino todo el proceso, pero digamos, los papeles, ¿no? Que es, digamos, que el título de crédito de moda para irnos al tema electrónico, pues es más complejo tú que cuando vas a ejecutar la acción, pues tengas ese parámetro de poder vincular al usuario que realmente firmó, sobre todo porque no hay mecanismos tan precisos que te permitan comparar la firma autógrafa de la persona contra lo que se genera en un ambiente digital.
hay elementos que nos dicen que puedes llevar la traza de la biometría y demás, que para mí son subjetivos. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver la evidencia que se va generando, lo que va sucediendo es que van vectorizando la firma, ¿no? Entonces, tú perfectamente puedes reproducir esa firma con el mismo nivel de velocidad, con el mismo nivel de eficiencia y precisión, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo en INCUB es generar firmas electrónicas avanzadas de un solo uso. Este es un caso de eso que en Europa y en muchas latitudes de Sudamérica es un must. ¿Por qué? Porque cotas el nivel de riesgo. Generas una firma que es perfectamente vinculable al usuario con un tiempo de vida específico o incluso con un propósito de vida específico, donde le puedes dar una vida de 5 o 10 minutos, generas la firma, con eso le das trazabilidad, reduces el riesgo y evitas el mal uso de ese tipo de firmas, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos, insisto, seleccionar el proceso adecuado de firma para nuestras capacidades y para el riesgo que queremos asumir. Y ahora desde el lado de BBVA, el otro día estábamos hablando acerca de cómo el hecho de que todavía los notarios firmen físicamente o el hecho de que las firmas muchas tienen que ser físicas, que afecta a la operación. ¿Quieres contarnos un poco como de esa experiencia que has tenido? Solamente tienes 5 minutos. Con gusto. A ver, yo creo que hay personas en el panel que saben perfectamente que es bastante doloroso cerrar, porque vienes con prisa, vienes con cambios, vienes con la empresa encima de ti tratando de recibir el dinero y demás. Con lo que la firma y el proceso de firmar es un momento de muy alta fricción. Sin embargo, los jugadores que estamos aquí lo hemos internalizado tanto que para nosotros es normal tener ese momento de fricción. Sí, pero eso no quiere decir que sea ideal, que sea lo normal. Entonces, lo que nos ha pasado aquí en Spark justamente es que muchas de estas empresas, como ustedes, o sea, ya nacen con un ADN digital, un ADN que viene más alineado con poder firmar digitalmente, rápido, de donde estés, no importa. Y eso choca con el banco tradicional un poco, con el tema de, no, más de acuerdo a la norma y como se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado como a la mitad del camino que hay formas que funcionan. En Colombia, por ejemplo, la firma digital ya es totalmente válida, hemos firmado bastantes deals con ella y eso elimina justamente la fricción que tienes con el cliente del momento de firma. Eso naturalmente mejora bastante la relación desde el inicio y te ayuda a construir una relación de largo plazo que verdaderamente necesitas. O sea, sé que hay distintos players sin duda, con distintas estrategias. La estrategia de BBVA es más cercana a tratar de crear relaciones de largo plazo y para nosotros eliminar esta parte de la firma física que tienes que volar al cliente desde donde esté, Chihuahua, Aguascalientes, donde sea, y imagínate que llega, hay un error del documento y no puedes firmar hoy, tienes que firmar mañana. Y luego él tenía un compromiso o ella tenía un compromiso personal y ya no lo puede atender. O sea, en la medida que nosotros hemos tratado de fondear una vertical mucho más digital, mucho más innovadora, nos ha pasado que hemos encontrado que no necesariamente lo análogo es, y como lo tenemos hoy, lo damos por sentado, es lo mejor, sino que empezamos un poco ya a sacarnos de la caja y decir, bueno, creo que hay otras opciones. Una pregunta, ¿vos crees que la firma digital respecto a esto se ha avanzado mucho más de BBVA Spark como viendo la digitalización en otros países? ¿O ha sido más porque los clientes te han pedido eso o una combinación? Sin duda viene más del lado de los clientes. Las compañías son quienes nos han estado empujando a tratar de hacer las cosas un tanto diferente, porque naturalmente el mercado aquí en México al menos ha sido bastante tradicional y dado que no hay de nuestro lado, no había como un empuje como gremio tan marcado, el del otro lado de los clientes empujando sí lo hemos tratado de alocar y sin duda estamos muy ya encontrando un camino hacia la digitalización. ¿Cuáles dirías que son como las primeras firmas que dijeron, ok, vamos a pelearnos con el sistema tradicional? ¿Cuáles fueron como esas primeras luchas internas que se dieron? No sé si puedo contestar esa.
Pero, a ver, lo que O más bien, te lo pregunto de otra manera. puedo preguntar es, lo que sí te puedo ejemplificar es México contra Colombia. En México bastante tradicional, en Colombia bastante digital, ¿no? Y simplemente comparando las experiencias de los clientes que cerramos, en México hay bastantes momentos de fricción, en Colombia pues mandas las firmas y todo es maravilloso, ¿no? Te ves al día siguiente para el closing dinner y todos son felices. O sea, no hay como que patch things up. Simplemente vas muy feliz porque ya firmaste y a lo mejor hasta desembolsaste. Te lo pregunto de otra manera, si tuvieras que cambiar una de los procesos de los procesos de firma, ¿cuáles serían? Para vos como estructurador. Esa es bastante buena pregunta. Pensaría que la parte de las garantías. O sea, el replenishment natural de la estructura, la cesión o la venta de la cartera o lo que sea. Porque en el contrato de crédito y fideicomiso y demás lo firmas una sola vez, ocurre una. Un poco de fricción, pero una vez. Y en el día a día la cesión puede llegar a ser mucho más problemática, sin duda. Ahorita, Salva, te hago la misma pregunta. Si pudieras cambiar una de los tipos de firmas que existen relacionados a ustedes como administradores maestros o dentro del sector GIRCO, de varias de las cosas que hacen con activos, ¿cuál sería? Creo que de nuestro lado, sí, como comenta Luis, claro, cada movimiento recurrente de un fideicomiso pues genera fricción, pero creo que el inicio es donde nosotros hemos visto mucho más tema, ¿no? Y viene un poco desde la operación y las garantías y los activos que estén atrás, pero creo que si el proceso inicial de revisiones legales, de registro de garantías y de inclusión de todos esos activos dentro de la estructura fluyera, obviamente llevaría a que los procesos posteriores también fluyan, pero ese proceso inicial es donde hay tantos jugadores que uno desde fuera dice, no sé si necesariamente hace falta todo, pero al final hace falta todo. Entonces dices, hay 2 despachos de abogados, un fiduciario, 2 o 3 bancos, varios fondeadores, alguien que recibe el dinero. Entonces, entre todos los elementos que hay ahí, pues siempre es un proceso que toma mucho más tiempo del que una estructura bien armada, con buenos activos, con buenas cosas atrás, requeriría, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve mucho este tema de que todo el mundo tiene buenas intenciones, pero no necesariamente la tecnología juega a todos los niveles. Y al final, como dice Luis, pues si todo tiene que ser firmado en papel, pues el papel hasta el último minuto alguien puede pedir cambios y a alguien no le pueden gustar comas y ya no sabes qué tanto es necesario, qué tanto no es necesario, y todo ese proceso pues se van sumando tiempos y justo entre más necesidad tienes del dinero, o por un lado presionas más, y eso te puede llevar a alguna mala estructuración, o por otro lado, pues acabas tomando condiciones que no necesariamente te funcionan. Uno de los temas centrales es cómo digitalizamos estos activos, y creo que va a esa, digamos, a tu respuesta de, o ni siquiera digitalizar, pero que el activo esté bien hecho, y que ojalá si fuera con firma digital, pues fuera mucho más eficiente. ¿Cuál consideras que es de los documentos que más se discuten si es válido o no? No sé si se discuta si sea válido o no, pero al final pues lo que más se discute siempre es el contrato inicial, ¿no? ¿Qué condiciones quiere poner el fondeador? ¿Qué condiciones puede o no aceptar obviamente la otra parte? Y de ahí parten pues todas las demás discusiones, ¿no? Al final pues, tiene que haber un contrato y será válido bajo las leyes y bajo las normas que tenga que haber. Pero ahorita que dices digitalizar activos, creo que el problema, y Luis sobre todo nos podrá ayudar, pues el problema es que tienes que mover pues toda una estructura judicial, notarial, de registros, de información, de archivos, pues que están en carpetas literal cada una de las notarías, ¿no? Entonces, sí, después se mandan al Archivo General de Notarías aquí, pero cada estado opera diferente. Entonces, ¿cómo mueves todo ese ecosistema no digital, por más que ha habido muchas mejoras, muchos avances en ciertas partes, a un lugar donde pues, sí podamos todos operar en el mismo ecosistema? Porque creo que la parte sencilla, que es lo que ya se hace hoy, es tú tener una buena firma electrónica criptográfica, tener normas de cierta trazabilidad, pero eso no implica que alguien en un juicio te vaya a reconocer
esos elementos, que alguien acepte eso como una garantía. Entonces, atrás sí ha habido muchas cosas que definitivamente no es tan sencillo mover. Y digamos como, dado que Gilco es global y tiene como distintas regiones en las que opera, ¿cuáles son como esos grandes enseñanzas que pudiéramos coger como de otras regiones que han servido que quizás acá todavía no las tenemos? Yo creo que ahí, o sea, lo que vemos, digo, nuestra sede está en Chicago, entonces pues, nuestro mayor mercado está en Estados Unidos, y gran parte de lo que vemos es pues, un mercado que se ha movido mucho más a digitalizar. A veces parece que hasta digitalizan de más, pues, cuando fue toda la crisis de los JPGs y los GIFs y todo lo que se digitalizaba y se monetizaba, pues a veces parece que se lleva a un extremo, pero al final pues también se han hecho bien las cosas pues, para poder seguir y monitorear activos, estructuras, colaterales, pero creo que la parte más difícil de hacer, y de ahí Luis pues, es el que ha ayudado, pues es tener la suficiente liquidez en el mercado, ¿no? Aquí hay muchos mercados que no se mueven, muchos activos que aunque sean buena garantía y aunque estés aforado en un nivel aceptable, pues no, eso no quiere decir que lo puedas comercializar. Entonces hay muchos temas, otra vez de esto, todo este sistema pues mucho más arcano que nos detienen y nos hacen que no sea tan líquido todas las cosas, pero al mismo tiempo el mercado, pues como lo ha aceptado, tampoco está buscando comprar activos en distrés, temas de concursos mercantiles, muchos temas de garantías inmobiliarias. Son mercados que se mueven a un ritmo mucho más lento, que también hace que sea difícil llegar a eso, ¿no? Entonces, eso vemos por un lado. Claro, un mercado mucho más grande, pero también una velocidad mucho mayor en que la tecnología se implementa y funciona o no funciona, pero de ahí se van logrando cambios cuando se suma suficiente. Yendo entonces para Luis y de cómo volvemos estos activos, si tuviéramos que diseñar, tenemos como la ley hasta ahora, o sea, como está diseñada hasta ahora, ¿crees que hoy el mercado tiene todavía para innovar como la ley está escrita ahora, o definitivamente nos falta mucho cambio regulatorio para poder llegar, y qué nos faltaría para llegar a ese nuevo paradigma? Yo creo que estamos en el camino, estamos en el proceso, y parte de lo que se ha ido haciendo justamente en este esquema regulatorio es ir flexibilizando y ir orientando la parte de la deuda, la parte de los instrumentos de garantías hacia donde queremos llegar. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos fortalecer ciertos elementos que para mí son indispensables en todo el tema de la digitalización del activo, que es identidad, atribución y control, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos del tema de identidad, ¿no? Donde en un medio electrónico tenemos que tener la suficiente confianza de saber que los procesos de KYC y las interacciones posteriores que estemos realizando están bien, porque lo que buscamos es tener mecanismos y procesos remotos. Entonces, por ahí viene el primer tema de identidad. Control. Hoy igual es, hace poquito estaba escuchando a Sam Altman que supuestamente los bancos, y eso lo está criticando a los de Estados Unidos, que los bancos todavía están todavía con muchas, como que la AI está avanzando, la inteligencia artificial está avanzando tanto que puede falsificar muchos de los sistemas de identidad que con ni siquiera del tradicional como estamos hablando ahorita, como desde Incode, porque sé que le está metiendo mucho a ese tema de validación a distancia de identidad. Ese es el tema fundamental hoy día de Incode, es donde te diría que de parte del research se va el 80% de los cursos, todo el tema de inteligencia artificial y deepfakes, ¿no? El porcentaje de ataques a través de deepfakes en lo que son los procesos de identificación remota en el último año se incrementó más del 80%. Entonces, esto complica o viene a generar una alarma, ¿no? De cómo podemos fortalecer estos procesos para permitir identificar que realmente hay una persona detrás, que no estás ante una inteligencia artificial y ante un deepfake. Entonces, justamente los esfuerzos de la compañía van enfocados en eso. Ha sido bastante difícil, lo quedamos un poquito fuera del foro, pero se ha logrado construir, evidentemente, así como van la tecnología 3 puntos adelante para cuestiones de todo morales,
también hemos logrado cachar o se ha logrado identificar todo este punto de proceso. Entonces, ¿quieres contarnos como algún ejemplo curioso? Sí, hace un par de semanas teníamos, o una de las entidades financieras con las que trabajamos aquí en México, nos llamó, levantó un caso, la tecnología del empresario, identificó el punto, pero cuando nos ponemos a identificar cómo viene el origen de la inyección que se hace del video, pues todo partía, curiosamente, con los tiempos y digamos que temas de moda, todo partía de una imagen generada a partir de una foto de Chespirito, ¿no? Digo, curioso un poquito por series que hay hoy, pero sí, justamente se generó un fake a través del cual, mediante una INE que estaba un poco, digamos, o había un match facial, generaron el bootfake para poder generar el proceso de liveness y que pudiéramos identificar el tema de prueba de vida. Entonces, pasa el tema de prueba de vida, porque lo pasa por el movimiento que hay natural que genera la AI, pero después en la capa o las distintas capas que tiene la tecnología para identificar y descomponer justamente este propósito, pues logramos identificar. Pero sí es curioso, los ataques ilícitos se están incrementando de manera exponencial y es importante tener herramientas que también sean capaces de contrarrestar este tipo de elementos. Es el primero que habíamos dicho, sorry que me voy por las ramas, pero es el tema de ella me está súper interesante. Pero el primero es identidad, el segundo es atribución y control, ¿no? Porque después viene la parte transaccional de verdaderamente quién tiene justo las atribuciones y el control para poder delegar, para poder transferir o para poder ceder toda la parte del capital, ¿no? Es ahí donde si partimos justamente de un buen proceso de identificación al principio, vamos a poder generar estos mecanismos de control que añadiendo temas de trazabilidad, porque justo lo trajo al inicio, ¿no? Y para nosotros también el tema de trazabilidad es un must y en cada una de las etapas tenemos y mencionamos trazabilidad, porque es el único mecanismo a través del cual verdaderamente le podemos dar confianza al ecosistema, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, insisto, de la identidad, pero como base para las atribuciones y el control para poder hacer un buen manejo y después posteriores transacciones de los activos. ¿Y el tercero? Atribución y control, es que ahí lo tengo y digamos que en atribución específicamente, no me queda muy claro la diferencia entre control y atribución. El control es que específicamente puedas acceder desde nuestro punto de vista al activo y la atribución va más relacionada un poquito. Es un tema de permisos a la información. Exacto. No tanto de información, pero viene ya de otro tema secundario que se trabaja, que es el tema de principalmente poderes notariales, ¿no? Hasta dónde tienes la capacidad de poder transaccionar un activo. Digo, sabemos que hay diferentes tipos de niveles o de atribuciones que se pueden dar a nivel notarial. Entonces, justamente, ¿cómo llevas la atribución del instrumento público a la atribución del ecosistema digital para no tener que estar dependiendo de la revisión que se hace del instrumento electrónico, muchas veces on-site, para facilitar y agilizar esas transferencias? ¿Y querés darnos un ejemplo de cómo lo están haciendo ustedes en INCO? Mira, es bien difícil, ¿no? Porque hasta, y digo, yo que me llamo notario por acá, pero hasta que no matemos el instrumento notarial como lo conocemos hoy en día, va a ser muy, muy complicado. ¿Te puedo preguntar una cosa? El otro día estaba yendo a una notaría para hacer un proceso y yo le pregunto, y curiosamente el que me atiende es el auxiliar y hace todo el proceso del notario, solamente después se lo pone. Y luego me quedé hablando con él como tratando de entender un poco cuál es ¿por qué seguimos tan arraigados al tema del notario a pesar de que digo que si algún día alguien me mata será un notario, pero como que realmente le pregunté de todo corazón, ¿por qué crees que el valor tuyo es tan importante? Y él era auxiliar, ¿no? Y él me respondió, dijo, porque doy fe pública. Y yo, ok, pero pues, ¿qué significa eso? Y me dijo, pues, imagínate que venga una señora y yo veo que está siendo como extorsionada o alguien la está presionando para que firme ese documento, pues es muy difícil verlo por el tema, digamos, como fuera del tema digital. Si tuvieras que elegir como dónde específicamente los notarios deben seguir dando quizás esa fe pública y quizás dónde no, porque la tecnología, o cómo considerarías los cambios, digamos, a nivel fe pública. Un tema que hemos tratado mucho anterior.
es que no se trata de pelear el notario con la tecnología, ¿no? Sino que el notario evoluciona, ¿no? Por supuesto que la fe pública es un elemento importantísimo que tiene que continuarse dando dentro de las funciones del notario intervención. Mucho de su participar es la asesoría, cómo va orientando. La función básica del notario es una cosa. Después el tema de la tecnología es el que debemos abordar, ¿no? No es posible que hoy en día, 2025, tengamos instrumentos públicos donde tienes que leer todo el instrumento para encontrar el punto que estás especificando, ¿no? Una de las cuestiones que nos tocaba en su momento cuando estábamos en la Secretaría de Economía fue tratar de evolucionar, en primer lugar, el instrumento público del corredor, ¿no? ¿Por qué? Porque era desde la perspectiva más sencilla. ¿Por qué? Porque es una ley nacional de correduría, ¿no? Depende de la Secretaría de Economía, dependía de la dirección en la que estábamos, y se lograba avanzar. Desafortunadamente los cambios de administración pues frenan esos esfuerzos, pero es ahí donde creo que podemos atacar. No se trata de matar el instrumento público, no se trata de desaparecer al notario, sino de que la capacidad o la forma en que generan la información sea la fuente de verdad. Para mí los notarios, por supuesto que deben ser la fuente de verdad, pero en otra concepción. Digo, lo mejor sería tener datos estructurados en un instrumento público que a través de un API de los colegios de notaría nos permitieran hacer KYB, ¿no? Y entonces todos los pain points que hoy ya tenemos para identificar si el holograma es el holograma, el sellito, todo, no lo quitamos, ¿no? Y con esto facilitamos, agilizamos y sobre todo determinamos, ¿no? La actividad que es lo que queremos desarrollar. Ahí lo mencionó muy rápido, pero el otro día estaba hablando con el tema del KYB, de que vos tuviste un proceso de consultoría justo que querías estandarizar eso. ¿Nos quieres contar un poco más de eso? Sí, digo, antes de ir de notoriedad, siendo consultor, construimos un protocolo, lo que llamamos en ese entonces el expediente electrónico empresarial, ¿no? Donde justo atomizamos cada uno de los instrumentos públicos, hicimos datos estructurados a través de XML, a través de JSON, donde la idea es que el instrumento público naciera en un elemento electrónico, justamente de manera estructurada, para que después lo pudiéramos transaccionar. Hoy en día, y también es un punto importante que queríamos atacar, somos rehenes de los notarios, ¿no? Eso es un tema. Quiero una copia certificada, voy y tengo que pagar cierta cantidad, dependiendo de las cuotas, ¿no? Con el documento debería ser mío. Yo debería poder tener el documento electrónico, poder permitir y poder autorizar quién quiero que lo consulte, por cuánto tiempo, y si me preguntas hasta qué datos. ¿Por qué? Porque no todos son relevantes. Entonces, era parte de lo que hicimos, desafortunadamente, circunstancias, creo que no llegamos a tiempo todavía, pero era parte del esfuerzo que estamos haciendo. Estructurar, insisto, para mí un instrumento público se puede estructurar de manera que podamos explotar la información de manera mucho más ágil. Y yo estoy en desacuerdo que todavía todos los notarios nos necesitamos para muchas de ciertas transacciones, quizás es así, pero hay otras que pueden pasar más libremente. Luis, ¿cuáles consideras que son los activos que vos confías más que existen y cuáles son los activos que quizás todavía dudas y que quizás te cuestan mucho salir a estructurar? Sin duda los que nacieron activamente, o sea, nosotros no vemos activos reales, ¿no? O sea, no puedo pedirle a un consultor que nos ayude a verificar la existencia de un inmueble, porque no los vemos simplemente. Los activos que vemos son más tipo cartera, contratos, facturas y demás, ¿no? Sin duda alguna, los que nacieron digital desde el inicio, esos son más fáciles de apalancar y de hacer diligence y de creer que existen. Claro, si me preguntaran si viéramos activos reales, por supuesto que mi respuesta sería diferente. Pero los que nacieron 100% digital son verificables para nosotros y es mucho más fácil. Porque además, dado que tú puedes observar el pago que llega a una cuenta y entonces metes a un científico de datos que te ayuda a trazar pagos contra contratos, pues se vuelve bastante fácil. Esos son nuestros preferidos. Ahora, cuando el contrato es físico y el crédito, por ejemplo, un contrato de crédito se fue firmado por una persona, eso es bastante complicado. O sea, lo puedes ver escaneado, quizás cuando vayas al diligence pides
pides que te abran el baúl de contratos y verificas una muestra aleatoria muy pequeña porque no te va a dar tiempo. Y creo que sería más difícil para nosotros sin duda confiar en eso. Aquí hago un pequeño paréntesis. Justo en Colombia cogimos un sistema que se lo copiamos creo que a Chile, que fue uno de los que primeros convirtió la factura en un título valor. Y resulta que en Latinoamérica hemos evolucionado muchísimo, pues por distintas razones, pero tenemos, digamos, lo que es facturación electrónica. Acá tenemos el SAT, en Colombia tenemos Radian, y cada uno de los países latinoamericanos ha creado su propio sistema. Una de las cosas que ha hecho Colombia es que cada factura que ya, digamos, está timbrada, después de ciertos eventos, si el gobierno emite qué son los eventos que tienen que suceder, se puede convertir en un título valor. Y lo que eso ha permitido es que yo le pueda endosar una factura a alguien me preste contra esa factura sin la necesidad de un notario que esté dando fe pública, pues que en efecto está sucediendo, porque digamos que comienza a trazarse por medio de los eventos que las distintas partes han dicho, venga, entre nosotros yo puedo decir que la mercancía sí me llegó, yo puedo decir que la factura sí me llegó y yo acepto. Entonces yo creo que sí hay que diseñar un poco más cuáles son esos activos que sí se requiere, digamos, como esa fe pública y que quizás entre los privados, diseñado quizás por un sistema de gobierno que funcione y que no se caiga todo el día. Y hablando de que se caiga todo el día, Luis, si te tocara que volver a rediseñar el RUB, me alegra que sea un chico. Hola. Hola, mi amor. No todo el trabajo. Hay amor aquí. Mucho. Demasiado. ¿Cómo lo volverías a hacer? A ver, creo que el RUC per se hoy funciona, sin duda, y nos ha permitido avanzar bastante. Ahora, si me preguntas, las áreas de oportunidad tiene varias, por supuesto, como cualquier cosa. Es muy probablemente orientaría los esfuerzos a que fuera trazable. Porque como dices en Colombia, las anotaciones en cuenta quedan ahí mismo en Radian. No necesitas verificar por atrás si además tiene tu factura. Yo creo que en la medida que el RUC pudiera ser trazable de todos los eventos que han pasado con el activo, sería mucho más eficiente, sin duda. O sea, digamos, como cada vez que se endosa o cada evento asociado. Cada vez que se endosa, cada vez que se transfiere la propiedad, cuando la factura se paga, etc. Eso significaría que no fuera un registro. El RUC es como un tablero público que todo el mundo va a anotar de la forma en que quiera. Eso significaría que tendrías que automáticamente conectar a Incode con el RUC y a todas las plataformas. Todos los players, ¿no? Todos los players. Del lado del buy side, pues a los bancos y compañía, fondos. Del lado del sell side a las empresas, ustedes. O a los administradores. ¿Y tú, Salva? No, digo, yo no tengo idea cómo lo construiría, pero vamos, es un hecho lo que dice Luis, ¿no? O sea, en esencia funcione, por lo menos algo de visibilidad, pero al final sí tenemos otros tipos de registros en México que permiten justo lo que comentas. El registro público naval sí te permite ver quiénes han sido todos los dueños de un barco, cómo ha cambiado. Entonces, no necesariamente es algo que no hagamos, simplemente el RUC no estuvo armado así de origen, ¿no? Entonces, en algunas cosas lo podríamos copiar de otros sistemas que ya se usan, pero creo que al final el tema es doble y luego parece que nos repetimos, ¿no? Por un lado, pues sí, tiene que ser traceable y tienes que poder tener un poco la historia, pero al mismo tiempo pues tiene que estar conectado con todos los jugadores, ¿no? Hoy cada set de información vive en un mundo aparte. Entonces, una consulta notarial es en una oficina, el registro público de la propiedad va a otro lado, el RUC va a otro lado, los contratos, las facturas viven en el SAT y nada platica entre sí, nada se comunica entre sí. Entonces, partimos de un ecosistema donde un activo tiene 5 o 6 identificadores únicos que tienes que ir a buscar en todos esos lugares para después decir este activo viene bien, no está bien, existe, no existe y cómo está. Y eso en activos, pues podríamos decir,
relativamente sencillos que no los tienes que ver y no tienes que hacer una visita, ¿no? Entonces, pues sí hay todo un tema de que las plataformas no platican y no se comunican. Entonces, pues si fuéramos a volver a crear esta plataforma RUG, pues tendría que ser algo que todos, como dice Luis, todos pudieran ver y todos pudieran acceder. Porque hoy en día, aunque el RUG mejorara y no se cayera y mañana todo el mundo pudiera poner sus garantías, pues eso no implica que los demás jugadores pues también avancen a ese nivel, ¿no? Entonces tendrías un muy buen RUG donde tus garantías están muy bien escritas, pero que no implica que todas las demás partes del juego cambien tampoco. Para terminar, hay un tema que lo traté creo que de impulsar antes de que pasara el CIB, y era que el KYC pudiera ser trazable a nivel global. Entonces, Incode es una de esas plataformas globales que, si ustedes están en distintos países, y me encantaría que aquí cada uno diera la respuesta desde su perspectiva, ¿consideran que entre los gobiernos quisieran, digamos, como establecer esas prácticas y hasta más cuando hablaste como del control de la, yo lo hablo más como el control de la información, no tanto como entre esa perspectiva de qué es público y qué es privado, y tener la llave pública y tener la llave privada de la información que se decide compartir, pero ¿ustedes consideran que entre los gobiernos deberían de compartirse esa información o deberíamos de restringirla mucho más a que se quede localmente y entre los gobiernos se hablen, digamos, de manera diplomática para decir si se cumplió? Bueno, desde nuestra perspectiva con plataforma de identidad los gobiernos deberían de compartir. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no sucede así, pero no sucede así desde las bases, ¿no? En esta atomización o masificación de vectores biométricos y la biometría ya como una marca cotidiana, ¿no? Pues nosotros como personas también queremos reducir ese riesgo, pero también las empresas quieren reducir ese riesgo de compartir, o más bien dicho, no están dispuestos a compartir, ¿no? Ese es el día a día que nosotros vemos, donde ya no llegamos a nivel país, sino a nivel empresa, donde para nosotros incluso el poder compartir la identidad pudiera generar también factores de comportamiento que pudieran atender ciertos niveles de riesgo o al menos detonar alarmas. Para nosotros, insisto, como plataforma de identidad, por supuesto que sería un must que los países pudieran compartir identidad, pero no solo los países, sino toda la cadena, desde la persona hasta la acción, se pudiera hacer. Sí, quizás yo un poco distinta a la perspectiva. No sé, el banco tiene el mandato de proteger los datos de sus clientes y es algo que nos tomamos bastante en serio, ¿no? Entonces, que los gobiernos pudieran compartir datos de identidad, algo para que puedas verificar que es la persona y demás, quizás suena muy bien, pero no sé si a mí personalmente me dejaría incómodo, porque no estoy seguro de los procesos con los que se conectan ellos, de tal suerte que yo pueda garantizarle a mis clientes que su información está protegida, independientemente si es de identidad o cualquier otro tipo de información. Me resulta un poco difícil, ¿no? Pero, o sea, en esa tarea se tendría que diseñar abiertamente con múltiples jugadores y creo que debería haber varios asientos en la mesa poniendo este tipo de opiniones, ¿no? Que es un poco diferente de mi tocayo. Y la verdad es que yo pienso que no, o sea, cualquier información adicional que le demos al gobierno, y más hoy en día, pues no sabes, el uso se ha estado sesgado, tiene todos los tipos de uso discrecional que uno no quisiera en este tipo de cosas. Entonces, claro, que ahora tengan una información mucho más generalizada y compartida entre todos los países, pues hoy en día creo que no tenemos ni la estructura ni los medios de control, y no lo vamos a tener sobre diferentes jugadores a ese nivel, como para asegurar que si todos aquí en esta sala, que ya tienen todos nuestros datos, pero que si en otros ecosistemas vas y das todos tus datos, pues puedas asegurar que se usen de una manera para facilitar el crédito y mejorar el acceso a recursos, sino de un tema donde nada más crezca la segregación y las barreras. Entonces yo tendría que decir ahí que no. Pero partiendo nada más de México,
pues creo que nuestro primer problema es que pues, ni siquiera tenemos un gran KYC interno, luego nos preocupamos de compartirlo con todos los demás, pero primero hay que acabar de ajustar lo que se tiene que hacer de este lado. Una de las cosas que se está tratando ahorita mucho en blockchain es justo, creo que los dos son temas importantes, bueno, el tema importante que ustedes están diciendo y es que información se comparte. Y algo que, digamos que se trata mucho, es este tema de qué información sí tiene que ser pública y qué información no tiene que ser pública, pero lo que sí es que cualquiera de las dos es trazable y se sabe que no se ha modificado a través del tiempo. Entonces no significa que se comparta la información de la persona específicamente, pero que sí exista una certificación de manera pública, que sí se hizo ese KYC, que no sea como te tocó a ti esta vez, pero tendríamos que definir estándares globales de qué significa el OK, y habrían PSCs para cada uno detrás, y cada banco tendría que tener su PSC, no lo sé. Pero es uno de los temas que me comió mucho la cabeza justo después de que pasó con todo el tema de si banco intercambio, es realmente cómo haces para probarlo y que al mismo tiempo no se vulnere la privacidad de toda la gente que puede estar en el sistema, porque pueden incluso hasta hackear los gobiernos, las empresas, etc. Entonces creo que es el tema más importante, ustedes dos que mencionan, y pues al final que es, ojalá sea probable a través del tiempo y trazable. Bueno, este es el primer panel. Y creo que, vuelvo y repito, creo que es la trazabilidad y que los sistemas se hablen. Creo que aquí hay muchos actores desde distintos lados, los que están generando activos, los que están dentro de la tecnología, los que están dentro de las SOCOMs o los bancos. Les abran sus APIs. Entonces sería la conclusión. Pero gracias, chicos.